Listo. Ok, vamos a iniciar. Bueno, antes que nada, una pregunta. ¿Cómo les fue con sus aplicaciones para su primera evaluación? Digo, no he terminado de revisarlas, pero quisiera yo escuchar sus opiniones y se les complicó algo, si todo salió bien, no sé, alguien que quiera comentar algo antes de que iniciemos. ¿No? ¿Todo bien? ¿Algún problema con la calculadora científica? ¿A todos les quedó? ¿Alguien le quedó ahí más o menos? ¿Tuvo algunos detalles? ¿No? Bueno, ok. Bueno, entonces quiero entender que todo quedó de manera correcta. Digo, ya nada más denme oportunidad de terminar de revisarlas y les estaría yo mandando sus calificaciones. Yo calculo, si no es este fin de semana, en el transcurso de la próxima semana. Les estaría llegando por correo su calificación. Si alguien llegara a tener alguna observación o quisiera ver el detalle del por qué la calificación que les esté mandando, entonces después de que les llegue el correo, me buscan para que podamos revisar a detalle cuáles fueron las causas de la calificación, ¿sale? Caso contrario, si nadie me busca después de que reciban el correo, quiero entender, me darían a entender que la calificación está correcta y entonces ya no habría alguna modificación, ¿sale? Entendería que están de acuerdo con la calificación que les compartí, ¿sale? Entonces, eso yo espero mandárselos este fin de semana o a más tardar en el transcurso de la próxima semana, ¿ok? Ahora, pregunta, para la segunda unidad, ¿cómo quieren que la evaluemos? ¿Con examen y programas o realizando solamente algunos programas como ahorita en la primera unidad? Entonces, quisiera yo que nos pusiéramos de acuerdo en esa parte para también ir viendo qué es lo que preparo para su evaluación, ¿sale? Entonces, vamos a hacer una votación con los que estamos ahorita conectados. Entonces, por favor, levanten la mano quienes quieren que hagamos examen y práctica para la segunda unidad. Ok, pareciera que nadie. ¿Quiénes quieren que solamente hagamos examen? Ok, Ignacio es uno. Rodrigo. Bueno, creo que Ignacio se arrepintió. Dejen la mano levantada, por favor, quienes quieran que hagamos examen. Ok, pareciera que nadie. ¿Quiénes quieren que hagamos solamente ejercicios? En este caso, programas. Ok. 14, bueno, todos prácticamente. Bueno, hay uno que no votó, entonces, pero por mayoría, entonces vamos a hacer programas. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. Pueden bajar la mano. Ok, entonces, de una vez les voy a dejar los programas que van a hacer. Solamente van a ser 2 programas para esta segunda unidad. Jonathan, ¿quieres comentar algo o se quedó tu mano arriba? Ok, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Van a ser, déjenme abro, ok, vamos a hacerlo aquí en el bloc de notas. Van a ser para esta segunda unidad 2 programas, ¿sale? La característica que van a hacer es que van a realizar un proceso de actualización, ¿sale? Entonces, lo que van a investigar cómo se hace, por ejemplo, es investigar el proceso de actualizar una aplicación construida en C#, ¿sale? ¿Qué vamos a tomar como referencia? ¿Sale? Vamos a tomar la aplicación de la calculadora científica que ya hicieron ustedes. Van a tener uno, que sería la calculadora científica. Y van a hacer otra calculadora, que en este caso va a ser una calculadora de
calculadora para áreas y perímetros. ¿Sale? Máximo 5, ¿cómo se llama? 5 figuras, ¿sale? Las que ustedes quieran, ¿sale? Ustedes van a elegir qué figuras van a realizar en esa aplicación. Yo les voy a calificar mínimo con 5 figuras, pero si quieren agregar más de 5 figuras, pues eso ya queda a elección de ustedes, ¿vale? Y entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, primero, pues esta aplicación ya la tienen construida. Sería crear esta aplicación como ustedes quieran. Quieren usar clases, quieren usar DDLs, como ustedes quieran construir esa calculadora, ¿sale? Aquí la finalidad de estas actividades es que ustedes van a realizar un proceso de actualización, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes van a diseñar, ya tienen diseñada su calculadora. Voy a poner, por ejemplo, un dibujito aquí. Digamos, bien. Supongamos que ustedes tienen aquí su calculadora. Digamos, está de esta forma. Y tienen sus botoncitos, ¿no? Digamos, quizás algo así, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a buscar cómo hacer la actualización y a sus aplicaciones le van a agregar un botón adicional. Por ejemplo, yo voy a poner aquí un botón que se llame, por ejemplo, o que tenga la función, la propiedad de actualizar, ¿sale? Entonces, digamos, va a tener esa funcionalidad, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que necesito que haga este botón? Cuando yo lo presione, se debe de actualizar la aplicación. Por ejemplo, digamos que en nuestra calculadora científica ustedes tienen algunas operaciones matemáticas. Entonces, ya sea que al presionar el botón de actualizar, algunas de esas operaciones desaparezcan, o sea, digamos que ya no las vea, o en su defecto, que aparezcan algunas otras, digamos, a lo mejor 2 aplicaciones más, ¿sale? O en su defecto, si su aplicación es de color, por ejemplo, rojo, con la actualización a lo mejor le cambio el color a un color azul, ¿no? O si los botones son cuadrados, a lo mejor que los botones ahora sean redondos, ¿no? O si la pantalla es blanca, a lo mejor con la actualización ahora la pantalla es verde, ¿sale? Entonces, algo debe de cambiar en su aplicación una vez que presionemos el botón de actualizar, ¿sale? Entonces, esa misma funcionalidad la van a tener la calculadora científica, que de hecho ustedes ya la tienen hecha, entonces nada más sería agregar el proceso de actualizar. Y en el caso de la calculadora de áreas y perímetros, pues es construir la aplicación y agregarle también la funcionalidad de actualizar, ¿sale? ¿Qué me van a entregar? Van a subir los proyectos, les voy a crear los apartados para que puedan subir el proyecto como en la unidad anterior, pero me van a generar un manual en donde se visualice su aplicación antes de la actualización, después de la actualización y una explicación de cómo hicieron el proceso de actualización, ¿sale? Ahora, de manera general, Visual Studio ya trae un proceso de repositorios para precisamente hacer esa parte, de la parte de la actualización. Sin embargo, es probable que ustedes, como están utilizando la versión Community de Visual Studio, puede que algunas cosas no estén disponibles, ¿ok? Entonces, si fuera el caso que no pudieran utilizar los repositorios de Visual Studio, tendrían que hacer el proceso de forma manual. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que buscar un lugar en donde subir los archivos de actualización. Puede ser una carpeta de su máquina. Si tienen alguna unidad en la nube, por ejemplo, un OneDrive, un Drive o lo que sea,
prácticamente ahí podrían subir sus archivos y generar el proceso de actualización, ¿sale? Entonces, eso es lo que van a hacer. Ese sería sus dos ejercicios y prácticamente lo que estaríamos evaluando en la segunda unidad, ¿sale? Que es la calculadora de áreas y perímetros y el proceso de actualizar. Por ejemplo, para el caso de la calculadora de áreas y perímetros, a lo mejor pueden generar la primera versión con 3 figuras y ya con la actualización, pues ya nos aparecerían 2 figuras más para que nos dé el total de 5 figuras, ¿sale? Entonces, eso sería lo que ustedes tendrían que realizar para el segundo parcial. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? Adelante, César. ¿Me escucha, maestro? Sí, adelante. Tengo una pregunta. ¿Este es el primer programa que se va a evaluar y aparte va a haber otro? ¿O No, simplemente con este? con esto. O sea, serían 2 programas que son estos dos. O sea, realmente lo que yo les voy a evaluar es el proceso de actualizar. Ajá. Entonces, por ejemplo, ustedes ya hicieron la calculadora científica, que fue del parcial pasado. Entonces, digamos que este ya lo tienen hecho. Lo que le Sí. tendrían que actualizar a este sería ponerle el proceso de actualización y generar algún cambio, lo que les decía. A lo mejor Ujú. cambiarle el color, cambiarle los botones, agregar o quitar funcionalidades, ¿sale? Ah, ok. Y la aplicación que van a construir desde cero es esta, que ustedes no la tienen, ¿sale? Entonces, esta ustedes lo van a hacer con lo que conocen hasta este momento. Aquí ya no vamos a poner alguna técnica o alguna metodología en particular. Aquí prácticamente ustedes la van a construir con los conocimientos que tienen hasta este momento. Y Ah, también le van a agregar el proceso de actualización, ¿sale? Eso es lo que van a hacer para esta primera evaluación. Le digo esta segunda evaluación. ok. Entonces, la segunda calculadora que es para áreas es otro programa muy distinto a la calculadora científica. Ajá, O, correcto. o se va. Ah, ok. No, esa parte. O sea, esta Ah, sería un segundo programa, ¿sale? Entonces, ¿ustedes qué me van a entregar? Yo les voy a generar en Teams mm, un espacio para subir nuevamente la calculadora científica, pero con el proceso de actualización, y un espacio para subir la calculadora de áreas y perímetros, ¿sale? ah, Amb ok. ambos programas van a tener que subir el proyecto como tal y un manual donde me expliquen o me muestren cuál era la versión original, cómo quedó después de la actualización y la explicación del proceso que hicieron para que funcionara la actualización. ¿Sale? Ah, ok. Sí, ¿Sale? sí. ¿Alguna, Ya quiero más, Ajá, ya quiero más claro, profesor. Gracias. perfecto, muy bien, César. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, alguna pregunta? Adelante, José. ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante. Entonces a los dos programas se le tiene que agregar el botón de actualizar. Correcto, exacto. Ok. Y, y por ejemplo, en la calculadora de áreas, si aprieto el botón de actualizar y me aparecen otras dos opciones, un ejemplo, si vuelvo a apretar el botón de actualizar, ¿tiene que quitarlas o ya no No, ya no. funciona? O sea, aquí el punto es que nosotros vamos a partir de una versión base y cuando nosotros le presionemos actualizar, pues va a ser el cambio y, por ejemplo, en el caso de por ejemplo, de las áreas y perímetros, lo que les decía, podrían crear su aplicación base con 3 figuras y después de que presionemos el botón de actualizar, pues ya vamos a tener 5 figuras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si volvemos a presionar el botón de actualizar, pues ya nos actualizaría. O en su defecto, después de dicha actualización, podrían ustedes eliminar el botón de actualizar para que no se vuelva a presionar, ¿sale? Lo desaparezco después de la actualización, ¿sale? La idea del botón de actualizar es que cuando ustedes desarrollen software, le den la facilidad a sus programas de que se puedan actualizar constantemente, ¿sale? Esto de una forma automática. Digamos que la forma tradicional cuando desarrollamos software es que, por ejemplo, hacemos, por ejemplo, esta calculadora, ¿no?
Entonces, digamos que esta calculadora solamente tiene 9 operaciones, estos 9 botones. Pero digamos que más adelante le agregan más funcionalidades y otras operaciones y a lo mejor ahora la nueva versión tiene 11 operaciones, ¿no? Estos 2 botones más que están aquí abajo. La forma tradicional de hacerlo es darle el programa al cliente y el cliente tendría que desinstalar el programa anterior y volver a instalar este programa para que ya tengan la nueva actualización. La otra forma de hacer eso es que ustedes dentro de su aplicación puedan agregar un proceso de actualización para que simplemente como cualquier aplicación de nuestro celular, de repente nos aparece que hay una nueva versión que si la queremos actualizar o simplemente nosotros de forma manual podemos darle buscar a ver si hay actualizaciones. Y en caso de que existan, pues se descargan, hacen ustedes un proceso o el proceso que tiene que hacer su aplicación para que pueda actualizar y tomar esos cambios que ustedes ya descargaron. ¿Sale? Eso es lo que tienen que hacer las aplicaciones. ¿Sale? Entonces, aquí en este ejercicio, como nada más vamos a hacer un proceso de actualización, si quieren para que no les cause conflicto después de que se actualice, pueden eliminar el botón. Con eso ya nos aseguramos de que ya se aplicó la actualización. ¿Sale? Y la actualización tiene que ser visible. Por eso les decía, desde cambiarle el color o la forma de los elementos hasta agregar o desaparecer funcionalidades que en este caso pudiéramos tener en una versión anterior a la versión actual, ¿no? En el caso de la calculadora científica, pues lo que pueden hacer es, si ya no le quieren agregar más operaciones, entonces quitar operaciones de las que ya tienen, ¿no? Entonces a lo mejor quitamos la operación de seno, coseno, o la raíz cuadrada, o si alguien, digamos, terminó la calculadora pero tiene errores, a lo mejor esos errores corregirlos con la actualización. Ya eso dependerá de cada uno de ustedes. ¿Vale? No sé si con eso ya quedó un poquito más claro. Sí, ya, gracias. ¿Va? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bueno, ahora, ¿cómo vamos a trabajar esto? Los días miércoles vamos a tener clase, así como ahorita vamos a continuar con los demás temas que tenemos que ver. Digo, al final de cuentas, pues es teoría, entonces tenemos que ver va el complemento a lo que es su materia de ingeniería de software, pero los días viernes lo que vamos a hacer es que no vamos a tener clase. Ustedes van a utilizar esas 2 horas de clase del día viernes para hacer estos programas, ¿sale? Son prácticamente 4 semanas las que nos quedan de aquí a la segunda evaluación, si es que nos atraviesa un puente o una suspensión laboral, que probablemente sí. Entonces, lo que va a suceder es que simplemente para que no se retrasen o no se, estas actividades no se, no interfieran con sus demás materias, por eso los días viernes los vamos a destinar exclusivamente para que ustedes trabajen en estas aplicaciones, ¿sale? Si llegaran a tener alguna duda o alguna pregunta, yo el viernes estoy disponible en el horario de la clase. Si alguien tiene una duda, me puede escribir directamente en Teams, les contesto por Teams. Y si fuera necesario que nos conectemos, pues abro la sesión para que nos conectemos y tratemos de resolver el conflicto o el problema que puedan tener. ¿Sale? Entonces tienen pues prácticamente ahorita algo de tiempo. Lo más tardado que puede que les lleve es ver los procesos de actualización. Digo esto de crear la calculadora de las áreas y modificar la científica, pues realmente creo que en una sesión de 2 horas lo terminan, o por lo menos en 2. ¿Vale? Entonces las otras 2 semanas, si solamente le van a dedicar tiempo en la hora de la materia, bueno, en las horas de la materia, pues tendrían que dedicarle a buscar esta parte, ¿sale? Que es donde creo que les va a llevar un poquito más de tiempo, ¿sale? No es difícil, es sencillo, pero sí hay que entender cómo hacer el procedimiento. Si con la versión de Visual Studio que tienen les permite utilizar los repositorios de Visual Studio, pues va a ser mucho más sencillo. Pero en caso de que no, el proceso manual sí es un poquito laborioso, ¿sale? Entonces, eso es lo que van a tener que hacer, ¿sale? ¿Alguna duda, pregunta?
¿no? Bueno, ok. Entonces, bueno, si ya no hay más dudas, ya quedó claro esta parte. Entonces vamos a continuar con lo que serían los temas de nuestra segunda unidad, ¿sale? Entonces, nos habíamos quedado en la parte de lo que era el diseño orientado a objetos o prácticamente la metodología. Entonces, con lo que terminamos la última clase que tuvimos, eso es todo lo que abarca el modelo orientado a objetos. Lo que vamos a ver hoy simplemente es una comparativa entre el enfoque convencional, que en este caso es el desarrollo de software tradicional, lo que ustedes hacen con programación estructurada, comparado con lo que es la programación orientada a objetos, para poder entender un poquito más de los pros y los contras que podemos tener, ¿sale? Y esto nos va a dar la introducción a lo que es una metodología que vamos a abordar en esta materia, que es la metodología de Bosch. No sé si alguien ha escuchado de ella, levante la mano si alguien ha escuchado de la metodología de Bosch, o si se las mencionaron en su materia anterior. Ok, bueno, pareciera que no, entonces no pasa nada. Lo que vamos a ver aquí es prácticamente qué es esa metodología y cómo la aplicamos, ¿sale? Bien, entonces, para empezar a ver cómo funciona o cuál es el enfoque entre nuestra programación tradicional y la programación orientada a objetos, tenemos varios puntos en particular que debemos identificar. El primero de ellos es cómo se representa la forma jerárquica de los módulos, ¿sale? En el modo convencional o en la programación tradicional, lo que nosotros vamos a tener es una representación en forma de un árbol. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente los módulos que puede tener nuestro programa van a estar formados o van a estar contenidos en un formato de submódulos. ¿Qué quiere decir? Que como su nombre lo dice, vamos a tener una especie de árbol en donde, abro otro pane, un segundo. Listo, o sea, vamos a tener un árbol, o sea, prácticamente nuestros módulos van a tener la representación jerárquica como si se tratara de un árbol, ¿no? Si ustedes en programación ya sea estructurada o programación orientada a objetos ya vieron la parte de árboles, pues ustedes ya más o menos entonces entenderán cuál es el comportamiento de este tipo de estructuras, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de programación estructurada, cada uno de estos nodos se va a comportar como una hoja o un hijo de un proceso que es su padre, ¿sale? Entonces, en este caso, la organización jerárquica, pues prácticamente en la programación tradicional, se va a comportar de esa manera, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un subproceso, ese subproceso va a necesitar de un proceso padre para poder hacer el llamado o la ejecución de dicho procedimiento, ¿sale? Y en este caso también tenemos dependencias fijas. Derivado del punto anterior, esto quiere decir que un cambio en un módulo puede afectar a los demás módulos, ¿sale? Por ejemplo, si yo tengo esta estructura y yo tengo aquí, o más bien dicho, yo realizo un cambio en este módulo, es probable que pueda yo afectar a este módulo, ¿sale? Entonces, la programación tradicional, lo que nos digamos, los problemas que nos pueden ocasionar es precisamente realizar este tipo de operaciones. ¿Qué pasa con la programación orientada a objetos? En la programación orientada a objetos es un poco más flexible el manejo de los módulos y podemos hacer reutilización de código. En este caso, recuerden que en programación orientada a objetos nosotros utilizamos clases para poder crear otras clases, ¿no? En este caso puedo tener una clase que va a ser una superclase y con herencia puedo generar nuevas subclases que van a tomar características de la clase superior, ¿no? Con la única ventaja que aquí, si hago un cambio en la clase padre, es probable que no se afecte la clase hija. ¿Por qué? Porque simplemente mediante herencia estaríamos heredando los cambios que yo ya pudiera yo haber aplicado en una clase padre, ¿sale? Entonces, en la programación orientada a objetos, el trabajo y
Y el uso de los módulos es, como lo menciono aquí, mucho más flexible y podemos hacer reutilización de código, ¿sale? Y como se los mencionaba, nosotros podemos utilizar la herencia para poder generar nuevas estructuras o nuevos objetos derivados de unas superclases, ¿sale? Entonces, este es el primer punto. El segundo tiene que ver con la especificación de la definición de datos, ¿sale? En la programación convencional vamos a tener estructuras de datos separadas. ¿Qué quiere decir? Los datos los vamos a definir como registros, arreglos, tablas, estructuras, listas, pilas, etcétera. Cualquier tipo de datos que nosotros vayamos a crear en la programación convencional normalmente se encuentran separadas o se encuentran aisladas, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo en mi programa genero, por ejemplo, un array, más adelante podría yo reutilizar ese array, pero podría yo estar perdiendo información que en algún momento esté almacenando. O, por ejemplo, si creo una estructura o un tipo de datos definido por el usuario y lo utilizo para una función y luego en otra función quiero utilizar la misma estructura, probablemente me cause un conflicto, ¿sale? Entonces, por esa razón, en la programación estructurada, la generación de los tipos de datos o la definición de datos suele ser aislada. Prácticamente yo creo una función y a esa función le creo sus propios tipos de datos. Creo otra función y esa función también le creo sus tipos de datos, ¿sale? Entonces, en este caso podríamos estar desperdiciando memoria al estar generando, por ejemplo, variables que realicen la misma acción en diferentes funciones, ¿sale? En el caso de la programación orientada a objetos no sucede así. ¿Por qué? Porque tenemos la parte de la encapsulación de datos, la abstracción y la herencia, y el polimorfismo, que me permite reutilizar, en este caso, tipos de datos que son definidos en una clase y que, por ejemplo, con herencia puedo yo reutilizarlos en una nueva clase o en un nuevo objeto, o en su defecto. Puedo tener una función que con polimorfismo puedo generar diferentes acciones haciendo uso de la misma función o del mismo método, ¿sale? Entonces, en el punto 2, que es que nos especifica prácticamente la definición de datos, podemos ver claramente que la programación orientada a objetos es mucho más flexible para trabajar con este tipo de objetos, ¿sale? En el punto 3 vamos a encontrarnos con la especificación lógica procedimental. ¿Qué es esto? En la programación convencional vamos a tener secuencia de operaciones en donde cada procedimiento tiene un inicio y un fin, ¿sale? En pocas palabras, en la programación tradicional siempre vamos a tener identificado dónde inicia nuestro programa, dónde termina e incluso dónde inicia una función y dónde termina esa función, ¿sale? También en este caso vamos a tener algo que se conoce como descomposición funcional, ¿sale? En este caso es descomponer el problema en pequeñas partes o en pequeños procedimientos. No sé si les han comentado sus profesores de programación que en la programación estructurada es muy común escuchar que se diga que tienes que dividir para poder vencer, ¿no? O resolver el problema, ¿no? Entonces, la frase coloquial de divide y vencerás aplica muy directamente en la programación estructurada. ¿Por qué? Porque una técnica para poder resolver problemas grandes o complejos, pues es precisamente eso, identificar los diferentes componentes o las diferentes partes para que podamos resolver nuestro problema, ¿sale? Y tenemos un control de flujo más rígido. En este caso, la ejecución es de manera estrictamente estructurada. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a tener un código, por ejemplo, voy a abrir un código que tengo acá. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer en aquí, por ejemplo. Tengo este código de PHP. PHP, aunque es un lenguaje orientado a objetos, también funciona en programación estructurada. Entonces, esto es programación estructurada, no es orientada a objetos.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos programación tradicional? Prácticamente nuestro compilador o nuestro programa empieza a leer línea por línea y empieza a ejecutar lo que se está programando, ¿sale? Entonces, en este punto, prácticamente la programación o el control rígido tiene que ver con ese funcionamiento. Siempre vamos línea por línea en forma secuencial y si en algún momento detectamos un error, prácticamente se puede interrumpir dicha ejecución, ¿sale? En el caso de la programación orientada a objetos, esto es un poco más flexible. ¿Por qué? Porque yo voy a tener métodos en cada clase que voy a construir. Puedo tener descomposición basada en objetos, que quiere decir que yo puedo construir diferentes objetos utilizando las mismas clases, pero con comportamientos diferentes. Y con el uso de polimorfismo y sobrecarga, puedo reutilizar métodos o procedimientos para poder realizar este tipo de funcionamiento, ¿sale? También el flujo de ejecución o de control es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso cada objeto funciona de manera independiente, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si por alguna razón se genera un error en algún objeto, ese error de ese objeto no va a afectar el funcionamiento de los demás objetos que yo ya tenga construidos en mi aplicación, ¿sale? Entonces, la programación orientada a objetos también en este punto tiene bastantes puntos a favor, ¿sale? En el punto 4 vamos a tener la parte de las indicación de secuencias en los procesos o lo que se conoce como end-to-end, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? En la metodología convencional tenemos una ventaja que es prácticamente la simplicidad en la secuencia de las tareas. Tenemos una amplia claridad en el flujo de trabajo y es fácil de seguir un sistema, en este caso pequeño, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que como prácticamente ya lo explicamos en programas estructurados, la ejecución es secuencial, nosotros podemos seguir prácticamente la lógica que estamos aplicando para poder determinar el funcionamiento del programa. Por ejemplo, si tengo un if, puedo saber si esto es verdadero, se va a ejecutar esto, o si es falso, se va a ejecutar esto, ¿sale? Entonces, esta ventaja la tenemos muy marcada en lo que es la programación estructurada. Como desventaja a la vez, también tenemos que es difícil de mantener, escalar, es menos flexible y el código es más propenso a tener redundancia. ¿Qué quiere decir? Que si no mantenemos una buena estructura y una buena organización en nuestros programas, podemos estar generando código que podríamos haber reutilizado y en algún momento se puede volver difícil de controlar, ¿sale? Solamente esto sucede cuando tenemos programas demasiado grandes, ¿ok? En cuanto a la programación orientada a objetos, pues tenemos algunas ventajas. En este caso, podemos tener una modularidad mucho mayor que en la programación estructurada. El mantenimiento es mucho más sencillo, es más fácil o es más flexible y adaptable y podemos reutilizar mucho mejor el código, ¿sale? En este caso, como su nombre lo dice, al generar programación orientada a objetos, pues nosotros podemos generar la programación de manera individual, pero al tener identificados dichos, digamos, procesos o objetos, podemos hacer la reutilización de del código que estamos utilizando para poder crear nuevos procesos o nuevos códigos o nuevos objetos, ¿sale? Una desventaja es, por ejemplo, su curva de aprendizaje, que quiere decir que para entender un proyecto en el cual no hemos participado desde un inicio, nos va a llevar mucho más tiempo que si fuera un programa convencional, ¿sale? ¿Por qué? Porque aparte de entender la lógica de programación, también es entender el funcionamiento y la estructuración de dicho programa, ¿sale? Algo que no sucede con la programación convencional. ¿Por qué? Porque en la programación convencional, como ya se los expliqué, podemos seguir fácilmente el flujo de control y de forma mucho más sencilla podemos entender dicho funcionamiento, ¿sale? En el caso de la programación orientada a objetos no sucede así porque podemos encontrar diferentes metodologías de programación, lo que nos podría
ocasionar a no entender de forma sencilla cuál es el flujo de dicho programa, ¿sale? Entonces, por eso es que la curva de aprendizaje es mucho mayor, ¿sale? En este punto también el flujo de trabajo puede ser menos evidente debido a la naturaleza de la descentralización del control. En este caso, al tener una programación orientada a objetos y cada objeto trabaja de manera independiente, pues prácticamente no hay un control centralizado que me permita definir dónde inicia y dónde termina prácticamente dicha ejecución, ¿sale? Entonces, por esa razón es que la programación orientada a objetos en este punto puede ser un poquito difícil de manejar, ¿sale? Un ejemplo de esto, imagínense que ustedes entran a una empresa como desarrolladores y digamos que la empresa se encuentra en las fases de desarrollo de un proyecto, digamos un sistema de ventas, y a lo mejor a ustedes los integran al proyecto para generar la parte de la generación de una factura y el envío de las facturas en formato PDF, ¿sale? Entonces, a lo mejor en la parte del desarrollo es mucho más sencillo porque se van a enfocar solamente en la creación de sus objetos, crear el objeto factura y posteriormente hacer la transformación de ese objeto factura a un formato PDF que se enviaría por correo electrónico, ¿sale? Esa parte digamos que sería sencilla, pero como ustedes no participaron en el proyecto desde el inicio, posteriormente les puede tocar darle mantenimiento al sistema, lo que va a provocar que tengan que entender todo el funcionamiento del sistema. Y ahí es donde la curva de aprendizaje se vuelve demasiado larga para que ustedes entiendan todo el funcionamiento del sistema y poderle dar un mantenimiento. Digamos, si ese sistema tiene el módulo de contabilidad y a lo mejor un proceso de los contadores falla, ustedes tendrían que ser capaces de darle mantenimiento y resolver ese problema. Pero para poderlo entender, primero tenemos que saber cómo funciona y cómo fue construido el módulo de contabilidad, ¿sale? Entonces, esa es la desventaja que tenemos con la programación orientada a objetos, ¿ok? Y finalmente tenemos el punto 5, que tiene que ver con la definición de clases y el uso de las jerarquías, que viene mucho de la mano con el primer punto, ¿sale? Aquí, a manera, digamos, de resumen o de conclusión, tenemos que en el método convencional, las estructuras de datos tenemos como uno de los puntos más importantes, es que los datos y las funciones están separadas, ¿sale? En este caso, los datos suelen ser organizados o suelen organizarse en forma de estructuras simples, como registros, arreglos y structs o estructuras, y estas estructuras agrupan datos relacionados, pero no tienen un comportamiento asociado. ¿Qué quiere decir? Que yo defino esas estructuras de datos y no necesariamente van a estar asociadas a una función o a un procedimiento, ¿sale? También otro punto que tenemos aquí es que las funciones operan sobre las estructuras de datos, pero están definidas de manera separada. Esto significa que la lógica de programar o de programación está diseminada en el función y la manipulación de los datos externos, ¿sale? En pocas palabras, ustedes pueden tener funciones y procedimientos que utilicen variables internas y variables globales, o variables locales y locales y globales, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, si ustedes quieren utilizar un tipo de datos en diferentes funciones, la forma correcta de hacerlo es generando variables globales. Sin embargo, utilizar este tipo de definiciones no en algunos casos no suele ser la mejor forma de trabajar con las funciones que tengamos construidas. Por ejemplo, yo puedo definir un tipo de datos que maneje datos enteros y a lo mejor tengo una función que sin problema puede utilizar los valores enteros. Pero ¿qué va a pasar si tengo otra función que es muy similar, pero la única diferencia es que maneja datos con punto decimal? Entonces, la estructura que definí en un inicio no me va a servir porque estaría yo generando, o más bien dicho, no podría yo generar
el mecanismo para poder almacenar un dato numérico con puntos decimales. ¿Qué tendría yo que hacer? O una de dos, modifico la estructura original para que soporte datos con punto decimal y así solucionar el problema de la segunda función, pero ahora con la primera función tengo un problema. Va a funcionar, pero voy a estar desperdiciando memoria, porque como lo mencionamos, estaría yo utilizando datos de tipo entero en un tipo de datos que es de punto flotante, que quiere decir que aunque me va a permitir almacenar valores enteros, yo voy a estar desperdiciando memoria por el tamaño de tipo de datos que estoy utilizando, ¿sale? Entonces, ese es el tema que tenemos con la parte de las estructuras de datos, ¿sale? Y en el caso de la jerarquía y la modularidad, tenemos que la modularidad se logra principalmente a través de la descomposición funcional, eso ya lo explicamos, de funciones y procedimientos, y los programas se organizan en módulos o bibliotecas. Aquí, por ejemplo, en la programación tradicional también podemos utilizar librerías, lo que ustedes hicieron con los archivos DDL. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las librerías o los archivos DDL no son exclusivos de la programación orientada a objetos, ¿vale? La podemos usar en la programación tradicional. Aquí simplemente el funcionamiento es un poquito diferente. Es como tener una función, pero en lugar de que esa función esté dentro de mi cuerpo principal de mi programa, lo voy a referenciar a través de una librería, ¿vale? Entonces también lo podemos manejar, pero el comportamiento es prácticamente como si esa función formara parte del cuerpo principal de mi programa, ¿sale? Y la jerarquía en el código tradicional se basa en la dependencia entre funciones, donde una función llama a otra función en un flujo secuencial, ¿sale? En este caso no existe una jerarquía de clases o tipos complejos como lo podemos realizar en la programación orientada a objetos, ¿sale? Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a la programación tradicional. En cuanto a la programación orientada a objetos, pues la definición de clases es un poco más flexible. En este caso, nosotros utilizamos clases que se van a conocer como plantillas y en ellas vamos a poder definir los atributos y los métodos que vamos a poder utilizar, ¿vale? En este caso, los objetos son instancias de una clase y representan entidades del mundo real en un estado específico. Por ejemplo, si ustedes diseñan un programa para controlar, por ejemplo, un coche de control remoto, prácticamente ustedes van a programar o es mucho más sencillo programar ese sistema o ese software con programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque yo voy a crear una plantilla o una clase que tenga, por ejemplo, los métodos de acelerar, reversa y detenerse. Entonces, simplemente voy a generar un nuevo objeto cuando yo encienda el coche de control remoto y dependiendo del método que yo active, es la función que le va a mandar, en este caso, a un motor. Si yo activo el método de acelerar, el auto va a empezar a avanzar, digamos, hacia adelante. Si habilito el método de detenerse, el auto va a detener el motor, por consiguiente, el auto se va a detener y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, hacer esto con programación orientada a objetos es mucho más sencillo que si yo usara un programa convencional. Se puede hacer, puede funcionar, sí puede funcionar, pero el problema es que voy a utilizar más líneas de código y el programa siempre va a estar en ejecución. ¿Por qué? Porque cuando yo ya no haga ninguna operación, digamos, acelerar o ir en reversa, prácticamente mi programa en programación estructurada tiene que entrar en un ciclo infinito hasta que reciba una instrucción de acelerar o ir en reversa. En el caso de programación orientada a objetos, no, porque como son métodos, simplemente en el momento que yo mande a llamar el método, se ejecuta y realiza el mismo funcionamiento, ¿sale? Entonces, esto es en cuanto a la definición de clases. Y la parte de la jerarquía, nosotros, pues como ya lo vimos, podemos tener clases que se van a llamar superclases, de las cuales vamos a generar clases hijas o nuevas clases que mediante herencia van a heredar métodos y características. También podemos utilizar el polimorfismo para poder generar en los métodos
diferentes funcionalidades con el mismo método que nosotros podamos tener, ¿no? Como en el ejemplo que vimos de programación orientada a objetos, teníamos un método que generaba diferentes resultados y eso lo hacíamos con la característica del polimorfismo de la programación orientada a objetos, ¿sale? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ninguna, profesor. ¿No? Perfecto. Entonces, a manera de resumen, haciendo una comparación, tenemos que la modularidad y el encapsulamiento en el método tradicional se realiza mediante funciones y procedimientos, y en la programación orientada a objetos la realizamos mediante clases y el comportamiento, en este caso, de la encapsulación y la extensión de dichas clases. La parte de la jerarquía, en el modelo tradicional no podemos tener jerarquía ya que es una estructura demasiado compleja, y en la programación orientada a objetos la jerarquía la podemos representar por la herencia que podemos tener entre las clases, ¿sale? Y la reutilización de código en el método tradicional es mucho más limitada y se basa simplemente en copiar y modificar funciones. Y en el caso de la programación orientada a objetos, pues la reutilización de código es mucho más alta y flexible porque podemos heredar y aplicar polimorfismo para poder generar esa reutilización de dicho código, ¿sale? Entonces, teniendo esto ya claro, tenemos algunos aspectos importantes en el diseño orientado a objetos. Por ejemplo, la descomponibilidad, o traducida como unidades modulares, se basa en la descomposición de un problema grande en pequeños problemas, ¿sale? Este aspecto no solamente aplica a la programación estructurada, lo que les comentaba de divide y vencerás, sino también aplica en la programación orientada a objetos. La única diferencia es que en la programación tradicional lo vamos a hacer con funciones y procedimientos, y aquí lo vamos a hacer con objetos, ¿sale? La componibilidad, o en pocas palabras, tener pocas interfaces, se refiere a que los componentes de un programa, una vez que sean diseñados y construidos, estos pueden ser reutilizados, ¿sale? Entonces aquí podemos aplicar la reutilización del código. Otros aspectos que tenemos es, por ejemplo, la comprensibilidad, que se traduce a pequeñas interfaces. En este caso, los componentes de un programa pueden ser entendidos sin hacer mucha referencia hacia otro módulo, ¿sale? Y la continuidad, que se traduce a interfaces explícitas. Esto quiere decir que pequeños cambios en un programa se revelan haciendo los cambios pertinentes en uno o muy pocos módulos, ¿sale? Aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, ustedes van a hacer ahorita, bueno, van a hacer sus actividades que tienen que ver con la actualización de las aplicaciones. Una recomendación que yo les doy y que tiene que ver con este punto de la continuidad es que cuando ustedes generen aplicaciones de software y tengan que hacer actualizaciones, las actualizaciones tienen que ser de forma gradual, ¿sale? Por ejemplo, hacer una actualización muy radical y que cambie la apariencia de una aplicación de manera drástica, digamos, puede ocasionar al usuario final conflicto al momento de usar dicha aplicación, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es poco a poco ir aplicando los cambios y que el usuario final se pueda ir adaptando a dichos cambios, ¿sale? ¿Qué pasa? Si nosotros le mandamos al usuario final un cambio muy drástico, incluso que le cambie la apariencia general de la aplicación, en automático el usuario va a entrar en conflicto y va a decir que no sabe qué va a hacer, o ya no puede trabajar con esa aplicación, o simplemente no se va a bloquear y no va a hacer o no va a poder realizar ninguna de las tareas que estaba comúnmente acostumbrado a realizar en esa aplicación, ¿sale? Esto porque se los digo, a lo mejor nosotros que somos informáticos no tenemos ningún conflicto en el tema de que si nos cambian una aplicación completa, digamos, a lo mejor si tengo una aplicación que tiene 3 botones y con una actualización ahora solamente tengo un botón,
y ahora tengo menús desplegables y cambio toda la interfaz y cambio los menús, les cambio el nombre a las funciones, etcétera. A lo mejor para nosotros es un poquito más sencillo o rápido de entender. A lo mejor al principio sí nos va a costar un poquito de trabajo, pero el entender su funcionamiento pues va a ser un poco más rápido de que nos adaptemos a ese cambio. ¿Por qué? Porque somos informáticos y estamos relacionados con las tecnologías de la información. Entonces, prácticamente más o menos tenemos una idea de cómo sería ese cambio o después de aplicar dicho cambio, cómo debería de funcionar. Pero un usuario final que, por ejemplo, es un arquitecto, un médico, un abogado, un administrador, pues tienen muy poco conocimiento en las tecnologías de la información. Entonces, para ellos, si tienen una herramienta que utilizan todos los días y después de un cambio hacen un cambio totalmente de estructura, pues realmente puede ser que tengan conflictos y digan que no pueden trabajar con esa herramienta, ¿sale? Entonces, ese es el paréntesis que les quiero o que les quería yo mencionar. Cuando ustedes realicen cambios a sus programas, la recomendación es que siempre los hagan de forma gradual. Entonces, ir uno por uno o ir haciendo cambios muy, muy poquitos o ir previniendo al usuario de ahora la nueva versión que va a tener o ahora dónde se van a encontrar las funciones, etcétera, ¿no? Ir preparando al usuario final para ese tipo de transición, para que cuando apliquen la transición o apliquen el cambio, que el usuario pueda trabajar con esa nueva versión, pues no les sea tan conflictivo, ¿sale? No le cause mucho conflicto, ¿sale? Y finalmente, la última característica que tenemos, pues es la protección que se tiene que ver con el ocultamiento de la información. En este caso, se reduce la programación en efectos colaterales. Si ocurre un error en un módulo, este no debe de ser muy alarmante para el usuario, ¿vale? Algo que ustedes deben de acostumbrarse a aplicar en sus programas es el manejo de errores, ¿sale? ¿Se acuerdan que les comenté cuando estuvieron haciendo los ejercicios de la unidad pasada que tenían que proteger sus programas? En pocas palabras, no debería de marcar un error. El típico caso que vimos fue que ustedes tenían su calculadora y prácticamente si ustedes colocaban aquí una letra, tenían que mandarle un mensaje al usuario, así de, por ejemplo, dato inválido, o no se permiten letras, o solamente se permiten números, etcétera, ¿no? Esa es una forma de controlar el error, pero la forma correcta de que eso no sucediera es que ustedes, cuando programaron su calculadora, prácticamente solamente en el cuadro de texto, que es el que utilizábamos como pantalla o se utiliza como pantalla, solamente pudieran permitir que el usuario presionara teclas numéricas. ¿Qué quiere decir? Que si yo presiono la tecla, una tecla con una letra, pues realmente no debería de hacer nada. A lo mejor emitir un sonido, si es que tienen la facilidad de agregar sonido a sus aplicaciones, pero si no, simplemente no debería de hacer nada. Por ejemplo, hoy en día pueden ustedes abrir su calculadora de Windows, por ejemplo, y si yo utilizo el panel numérico, pues puedo escribir números. Pero ¿qué pasa si utilizo las teclas de las letras? Pues simplemente no hace nada, ¿vale? Entonces, ese es un mejor funcionamiento y es lo que deberíamos de hacer. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de ustedes lo que hicieron fue, si presionaban una letra, se pintaba la letra en la pantalla y se mandaba el mensaje de que había un error en el cuadro de texto, ¿sale? No sé, a ver, nada más así como sondeo, levanten la mano quién programó la protección de su pantalla de esa manera. O sea que prácticamente si presionaba yo una tecla con una letra, pues esa letra no apareciera en la pantalla. Ok, Sóstenes, Fernando, José. Ok, 5 personas. Ok, perfecto, muchas gracias. Pueden bajar la mano. Entonces, si se dan cuenta, eso tiene que ver con parte de la experiencia en programación, ¿no? Entonces, a lo mejor, por simple lógica, podríamos decir, no, pues es una calculadora, pues por default
no debería yo permitir que puedan presionar o escribir letras, por ejemplo, ¿no? Con esto no quiero decir que está mal si alguien, por ejemplo, aquí aparecía la letra A, pero al realizar una operación controlaba el error, que quiere decir que en lugar de que marcar un error de ejecución, pues mandaban un mensaje. Digo, también está bien, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que pensar es cómo es el funcionamiento de su aplicación para que pueda funcionar de la mejor manera, ¿sale? Entonces, la parte de la protección tiene que ver con esa parte, generar un buen manejo en los diferentes tipos de error que se puedan generar al momento de construir su aplicación, ¿sale? Y con esto, pues estaríamos terminando la parte de la metodología orientada a objetos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, ¿No? profe, por el momento no. Perfecto. Entonces, ya nada más para ir terminando, vamos a dar un poquito de introducción a lo que es la metodología Bosch. Esta metodología es la predecesora de lo que se conoce como la metodología UML o la metodología RUP, ¿sale? Por ejemplo, díganme, levanten la mano quién de ustedes en su materia anterior vio por lo menos ya sea UML o en este caso RUP. Levanten la mano, nada más para tener un sondeo. Ok, 6 personas, 9, 10, 12, ok, 14, bueno, casi la mitad, bueno, poquito más de la mitad. Muchas gracias, pueden bajar la mano, ¿sale? Entonces, ¿a qué voy con esto? La metodología Bosch es, digamos, la predecesora. Lo que hoy conocemos como UML o como RUP son marcos de desarrollo estandarizados, que quiere decir que un organismo internacional diseñó esas metodologías, las patentó, se estandarizaron y hoy en día son marco de referencia para las empresas que en algún momento quieren certificar sus desarrollos, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes entran a trabajar a una empresa y esta empresa se dedica al desarrollo de software, para que un software pueda ser internacional, debe de estar certificado y avalado por un marco de desarrollo. Ese marco de desarrollo, el más común que se utiliza es UML. ¿Por qué? Porque es el más sencillo de implementar y tiene muchas metodologías que se pueden utilizar, ¿sale? Simplemente es como decir, a mí me gustó tal metodología, pues la implemento. Y como está dentro del marco de referencia de UML, pues prácticamente en automático el diseño del software, si está bien aplicado, queda listo para ser certificado, ¿sale? Si ustedes desarrollan una aplicación de software, digamos, la generan de manera convencional, sin implementar ninguna metodología, y luego quieren internacionalizar ese software, tendrían que cambiar el desarrollo para poderlo adaptar a una metodología. En este caso, pues podría ser UML o podría ser RUB, ¿sale? Entonces, Bosch surgió más o menos en los años 80 y 90. Fue creado por Grady Bosch, él fue el creador de esta metodología y es una de las primeras metodologías formales para la programación orientada a objetos, ¿sale? Y fue ampliamente utilizada antes de que se consolidara el lenguaje unificado de modelos o unificado de modelado, que se conoce como UML, ¿sale? Aquí en pocas palabras se puede decir que Bosch fue el co-creador de este lenguaje. Es co-creador, ¿por qué? Porque lo que hicieron los creadores de UML fue tomar los diagramas o la mayor parte de los diagramas de la metodología Bosch y aplicarlos a este nuevo marco de referencia que es UML. Entonces, prácticamente lo que hizo Bosch fue decir, ahí están mis diagramas, utilícenlos, modifíquenlos y adáptenlos a su metodología. Entonces, es co-creador, que quiere decir que
sus desarrollos, su metodología fue utilizada para UML, pero él no participó en el desarrollo. Por eso es que dentro de los creadores de UML, el nombre de Grady Bosch no figura como fundador de dicho lenguaje. ¿Sale? Y digamos, esta metodología de Bosch se enfoca principalmente en el análisis y el diseño, que quiere decir que toda la parte de la implementación no se desarrolla dentro de esta metodología, ¿sale? Algo que, por ejemplo, en UML no sucede. En UML sí tenemos la parte del análisis, la parte del diseño y también la parte del desarrollo, ¿sale? Entonces, aquí prácticamente la metodología Bosch solamente se enfoca en el análisis y en el desarrollo. En el diseño, ¿sale? Y sus características de este modelo o de esta metodología se enfocan en tres principales rubros. Como ya lo mencionamos, en el análisis, donde se van a identificar a las clases y los objetos principales de un sistema, junto con sus atributos, relaciones, responsabilidades y todo lo que tenga que ver para poder diseñar un desarrollo de software. Posteriormente, en el diseño se toma el análisis, se refinan, se analiza, se vuelve a analizar y se vuelve a definir nuevamente todo lo que se encontró en la fase del análisis y posteriormente se realiza una secuencia de funcionamientos, ¿vale? Posteriormente tenemos el tercer punto, que como ya lo mencionamos, la construcción no forma parte de esta metodología, pero en pocas palabras es tomar el diseño y poderlo implementar en una herramienta de desarrollo, ¿sale? Aquí ya no se menciona esa parte porque no forma parte de este modelo. Y dentro del modelo tenemos algunos diagramas. Son 6 diagramas prácticamente que podemos utilizar. El primero de ellos, que se conoce como diagrama de clases, se representan en él las clases del sistema con sus atributos, métodos y relaciones entre ellas, por ejemplo, herencia, agregación y asociación, entre algunas otras. Tenemos el diagrama de objetos, que muestra las instancias de las clases, en este caso los objetos, y en el momento específico y cómo interactúan entre sí. Y el tercer diagrama que tenemos es el diagrama de estados, que representa los estados que puede tener un objeto durante su vida o la transición en la ejecución del sistema, ¿vale? Estos diagramas estoy seguro que ya los conocen, por lo menos los que vieron UML son parte de UML, entonces prácticamente son los mismos diagramas, pero con un enfoque un poquito más sencillo, ¿sale? Y tenemos otros 3 diagramas, que es el diagrama de secuencias, que muestra cómo los objetos interactúan de manera secuencial en el tiempo, detallando mensajes que se envían entre ellos. El diagrama de módulos, que va a describir la estructura modular del sistema, incluyendo las relaciones entre los diferentes módulos o subsistemas, y el diagrama de procesos. Este va a representar los procesos concurrentes en un sistema y cómo se comunican entre ellos. Probablemente de estos 3 diagramas, el diagrama de secuencias también es parte de UML. Sin embargo, muchos profesores no mencionan este diagrama de secuencias. ¿Por qué? Porque es muy parecido al diagrama de estados, ¿sale? Entonces, puede ser que no lo hayan visto y el diagrama de módulos y procesos, ese sí estoy seguro que no los vieron, ¿sale? No son muy diferentes, son muy similares todos. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de estos diagramas y prácticamente la segunda etapa que tenemos que hacer es ahora aplicar esta metodología a los desarrollos que hemos estado haciendo, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Entonces ya la siguiente clase, que sería el próximo miércoles, continuamos definiendo y empezaríamos a ver cómo se estructura cada uno de estos diagramas y vamos a empezar a hacer algunos ejemplos, ¿vale? Entonces, para los que llegaron tarde, revisen la primera parte de la grabación, que fue donde explicamos qué vamos a evaluar para esta segunda unidad,
y qué es lo que van a tener que realizar. De igual manera, les repito, cómo vamos a trabajar esta segunda unidad. Son prácticamente 4 semanas. Esta semana ya no la estoy contando, entonces quedan 4 semanas para su segunda evaluación. Entonces, los días miércoles vamos a tener clase, que vamos a estar viendo las metodologías que nos toca ver como teoría. Y los días viernes, no vamos a tener sesión, pero ustedes la van a dedicar para realizar sus dos, o más bien dicho, sus programas para poder generar su segunda evaluación, ¿sale? Sin embargo, si llegaran a tener alguna duda o algún tema con lo que van a estar programando, yo voy a estar disponible los días viernes en las horas de la materia para que si tienen alguna duda me escriban por Teams, les contesto luego, o si es necesario, pues abrimos la sesión y nos conectamos, ¿sale? Entonces, para los que llegaron tarde o se conectaron tarde, revisen la primera parte de la grabación. Si tienen alguna duda, escríbanme por Teams y les voy resolviendo dichas dudas, ¿sale? Fuera de ello, si ya no tienen dudas o si no hay nada que revisar en este momento, pues dejamos hasta aquí la sesión y nos conectamos el próximo miércoles. Profesor, yo tengo una duda, Adelante, Fernando. pero ya no es con nada de la materia o de lo que estábamos viendo de los contenidos. Ok, dime. Bueno, mi duda principal es si hay una disminución en la calificación si es que se entrega tarde. Lo que pasa es que en esta semana, pues yo venía entregando las tareas a tiempo, pero pues hubo unos temas aquí familiares y pues sí, lo entregué creo que antier, pero y pues me preocupó. Mira, Entonces, las entregas tardías, como se los comenté en un inicio, sí se las tomo en cuenta. Probablemente no te pueda dar una calificación, digamos, máxima. Un ejemplo, si tu trabajo era para tener calificación de 10, probablemente por la tardanza no te pueda ayudar un 10, pero sí te pudiera yo poner un 8 o un 9. ¿Esto por qué? Porque pues por respeto a tus demás compañeros que sí trabajaron en tiempo y forma y pues se esforzaron, hicieron todo lo necesario para poderlo entregar en tiempo, pues no sería justo que alguien que entregara una tarea tarde pues tuviera la misma calificación, ¿no? Entonces, sí las tomo en cuenta, las reviso y todo, sin embargo, sí tiene esa penalización, ¿sale? O sea, por ejemplo, si tu trabajo era de 10, pues a lo mejor la calificación máxima sería 9, ¿no? O de igual manera, si era 9 tu calificación del trabajo, lo máximo que te podría poner sería un 8, ¿no? Pero sí te los tomo en cuenta, ¿sale? sí, espero que sí haya salido bien el trabajo. Digo, ya Entonces, cuando recibas tu calificación, pues ya tú te darás cuenta y si hay dudas, como les dije en un inicio, una vez que reciban el correo con su calificación del primer parcial, si hay dudas me escriben y ya empezamos a revisar a detalle el por qué calificación, ¿no? vale. Muchísimas gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bien, entonces, pues nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buena tarde. Y el viernes, por favor, aprovechen las horas de la materia para avanzar en sus programas, para que no lo vayan a dejar todo al último. Como les comenté en un inicio, probablemente lo que sí les lleve un poquito de tiempo de realizar es el proceso de la actualización, ¿sale? Entonces, enfóquense en eso, probablemente el desarrollar el programa, la calculadora de áreas y perímetros, no es tan complicado, pero sí dedíquenle tiempo ahorita que estamos empezando la segunda unidad para poder entender cómo funciona este proceso de actualización, ¿sale? Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buena noche. Hasta luego, profesor. Bonita noche. Hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buena noche.